¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Tintineos en Papel. Yo soy Ana Silvia y el día de hoy te voy a platicar de las lecturas que hice en los meses de junio y julio. Y aquí traigo mi cuaderno de donde pongo mis notitas para hablarte de las lecturas. El primer libro que leí en estos meses fue No culpes a la luna de Mika Vidente, que te voy a dejar unas fotitos aquí de los libros que leí. Y bueno, este libro de hecho ya te lo había mencionado en el video de repaso de lecturas de medio año, que te voy a dejar en la i, y te lo mencioné porque de hecho fue un libro que me hizo muy feliz. Es un libro que me relajó, es un libro que me hizo reír, es un libro que me divirtió, porque pues hay chistes, es un humor que a mí la verdad me da mucha risa. Y básicamente en este libro Mika, que si no conoces a Mika, es creador de contenido de redes sociales y habla de astrología. Y en este libro nos explica un poco más a detalle la carta astral y los signos, pues los signos astrológicos como Leo, Virgo, Sagitario y todo esto, y qué significa el signo lunar, qué significa que por ejemplo en Venus tú tengas el signo de Tauro o tengas el signo de Leo, todo ese tipo de cosas que a mí la verdad son temas que me gustan mucho, me divierten mucho, se explican en este libro, que si tú sigues el contenido de Mika Vidente es un libro que sí te recomiendo. El segundo libro que leí fue El nombre del viento de Patrick Rothfuss, que de este libro te hice una reseña muy específica, muy completa de qué me gustó, qué no me gustó, con ejemplos de citas textuales del libro que también te voy a dejar en la i por si le quieres checar un ojito. Y rápidamente te puedo decir que El nombre del viento es una novela fantástica, es una de las novelas fantásticas más famosas de la literatura estadounidense contemporánea. Y es una novela en la cual seguimos a un personaje que se llama Kote. Y Kote es un hombre que se encuentra en una taberna y le está contando a un escribano toda su vida y todas las dificultades, crecimientos que vivió, porque él es un héroe, él es una persona extraordinaria en cuanto a inteligencia y poderes, porque pues es fantasía, entonces hay bastante magia. Es un mundo que creó el autor, pero está como inspirado en lo medieval. A mí me gustó mucho el sistema de magia, me gustó mucho el sistema de calendario, me gustó mucho el cuidado que pone que haya diferentes lenguas, diferentes monedas y todo esto. Es un mundo realmente muy bien construido. La prosa del autor a mí me gusta mucho, la manera que tiene de escribir a los personajes, las sensaciones, los paisajes, sí, pero más que nada los personajes masculinos, porque de hecho te lo explico más y te lo desarrollo más en el video específico de este libro, pero sí hay una deficiencia muy notoria en cómo crea o desarrolla a los personajes femeninos. Tengo ejemplos muy claros en ese video. Entonces fue un libro que por un lado me gustó mucho por este mundo fantástico que creó y ese estilo a veces poético que tiene para describir los sonidos, los silencios, las texturas, las voces, incluso a veces las temperaturas del frío, el calor, ¿sabes? Todo este tipo de cosas, e incluso los edificios también, crea edificios muy interesantes como bibliotecas y escuelas de magia, pero tenemos un personaje que es todopoderoso, todas se enamoran de mí. Ese tipo de personaje que puede parecer arrogante o inverosímil, además de lo que te mencioné de los personajes femeninos. Es una trilogía, El nombre del viento es el número 1, yo no he leído el número 2 y aún no ha salido el tercer libro de la saga, entonces muy honestamente no sé si lo voy a continuar. Sobre todo porque sí me resulta, o sea, sí estorba mucho las deficiencias. Tiene cosas muy buenas, pero en las cosas en las que todavía hace falta trabajarle, como que llegó un punto que a mí, en mi lectura, sí me estorbaban y se me dificultaban y que a veces parecía como incluso inverosímil, ¿sabes? Como que me impedía adentrarme del todo en la historia. ¿Dónde está? El siguiente libro que leí fue Pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha Schweblin.
Y de Samantha Schweblin, de hecho, te hice una reseña de uno de sus libros, pero no fue este, fue el de 7 casas vacías. Y una amiga me prestó el de Pájaros en la boca porque le comenté que me gustó mucho, ¿no? Como los cuentos de Samantha Schweblin. Ahora, este libro de Pájaros en la boca, hubo cuentos que me gustaron mucho y otros que no me gustaron tanto. Seguimos con el mismo estilo de la autora de algo incómodo, de situaciones como fantásticas pero raras, ¿sabes? Situaciones que te tensan, situaciones que te sacan de onda, que no considero que lleguen a ser terror, pero sí llegan a ser como extrañas, como turbias y que te incomodan mucho. En eso la autora es espectacular, tiene un estilo magistral, mis respetos a ese estilo que ha creado formar, ¿no? Que ha logrado formar. Y cuentos que te puedo decir que me gustaron mucho de este libro en particular fue Mariposas, que trata sobre un padre que va a recoger a su hija al preescolar. Mariposas es un cuento que aún a veces como que me acuerdo del cuento, ¿sabes? Fue un cuento que me sacó de onda, que me impactó y como que después de que lo lees y entiendes qué fue lo que pasó en el cuento, como que lo sigo repasando, ¿sabes? Como que es un cuento que realmente sigo regresando a él en mi mente. Un cuento que me gustó también es Papá Noel duerme en casa, que trata sobre un niño que está en Navidad y como que hay problemas en su casa, pero él está muy ilusionado porque quiere que Papá Noel se quede a dormir en su casa. Fue un cuento de estos como de historias de desencuentros, historias de problemas de relaciones, ¿sabes? Ese tipo de cosas y me gustó mucho y es desde la perspectiva de un niño, entonces fue una historia que me encantó verla desde la perspectiva de un niño, porque yo estoy segura que si lo vemos desde la perspectiva de cualquier otro personaje, pues el tono de la historia cambia bastante, pero como en este lado se mantiene en el lado del niño, podría incluso hasta resultar un poquito cómica la historia, entonces también me gustó ese. Me gustó también mucho Bajo Tierra y Mi hermano Walter. Y bueno, son historias que, como te menciono, son turbias, son raras, son cortas, son cuentos en su mayoría bastante cortos. Y si te gustó 7 casas vacías o si te interesa para estas temporadas de Halloween y un poquito de terror y spooky, te interesa como leer algo más que te tense, que te asuste un poco pero que no te cause así pesadillas, creo que Samantha Schweblin es una excelente opción. El siguiente libro que leí es Fairies and the Quest for Neverland de Gail Carson Levine, que en español sería Las hadas y la búsqueda de nunca jamás, que es el tercer y último libro de esta saga de libros de hadas de Disney, que de hecho tengo un video que también te voy a dejar ahí o abajo en la cajita de descripción mostrándote mi colección de los libros de Disney Hadas, porque a mí son libros que me gustan mucho, son libros que me hicieron muy feliz, que tenía ganas de terminar esa serie. Es una serie en la cual, si viste las películas de Campanita de Disney, las películas están inspiradas un poco en estos libros. Primero fueron los libros. Ahora, es importante saber que las películas tomaron una dirección completamente diferente a los libros. A mí personalmente me fascinaron los libros, no sé por qué no decidieron como traer esas historias a la pantalla grande, pero es básicamente el mundo de Campanita con sus amigas en Nunca Jamás y en la Tierra de las Hadas. Entonces, esta serie de libros son muchos libros. Hay mini historias y novelas ya más gruesas. En estas novelas más gruesas tenemos 3 y el que yo leí, este es el último, es el tercero, aunque como te mencioné hay muchas mini historias que se concentran en personajes distintos, es decir, una mini historia de Campanita, una mini historia de Prilla, una mini historia de Vidia, una mini historia de Rani. Rani es un personaje que a mí me encanta y que no sale en las películas. Pero bueno, en esta historia en esta historia, en el tercer y último libro que se ha sacado, y no sé si ya va a ser pues ya al final porque tiene algunos años, de la historia de las hadas de Nunca Jamás, tenemos a la descendiente de los Darling, a la descendiente específicamente de Wendy Darling, que sale en la película de Nunca Jamás. Y esta niña tiene, como es la descendiente
de Wendy Darling tiene como la oportunidad de viajar a Nunca Jamás, porque Peter Pan siempre regresa por Wendy. Entonces, en esta novela, como Wendy regresa al mundo real y crece, pero tiene una hija, y Peter Pan regresa porque siguen viviendo en la misma casa, entonces Peter Pan regresa y se lleva a esa hija y se la lleva Nunca Jamás, y así pasa los años y los años y las generaciones, pues llegamos a este punto de esta niña que es descendiente de Wendy y Peter Pan viene por ella para llevarla a Nunca Jamás, pero la diferencia de esta niña es que ella está muy interesada en las hadas, está muy intrigada con las hadas, las quiere conocer, quiere hacerse su amiga, a diferencia de sus ancestras que se mantenían más que nada con Peter y conviviendo con Peter, pues esta niña no. Esta niña quiere hacerse amiga de las hadas, pero las hadas no están muy convencidas de querer relacionarse con ella. Porque si viste las películas de Peter Pan, pues sabes que Campanita y Wendy pues como que no se llamaban muy bien. Entonces, pues así está la situación. Fue una novela que estuvo bien, pero que yo honestamente esperaba más, sobre todo porque me gustó mucho el número 1 y el número 2. Y en este número 3 sentí que nos enfocamos muchísimo en la protagonista, vaya, en la descendiente de Wendy, y yo no esperaba eso. O sea, para mí la saga de Disney Hadas pues se centra en las hadas, en Campanita, en sus amigas, y no en este personaje externo nuevo que fue el centro de toda la historia. Entonces, por eso no me gustó tanto. También me pareció una historia un poco como muy simple, como ya sabía cómo iba a terminar. Entonces, eso sí me pareció un poco decepcionante porque no sentía tanta sorpresa. Conforme iba avanzando y los problemas y los desencuentros entrelazadas y luego otras cosas que pasan ahí que no te voy a contar para no spoileártelo, como que ya sabía al final que iba a pasar, como que era demasiado previsible, entonces eso sí fue decepcionante, mientras que por el otro lado los otros libros sí sentía que está más como chispa y curiosidad y más novedad y cosas distintas y poderes y magia y todo esto de las hadas que me encanta. Entonces, bueno, así es. Me han dicho en los comentarios de ese video que les gustaría que contara un poco más de estos libros de Disney Hadas, como hacer una serie de videos en el que cuente en resumen las historias de estos libros, porque son libros que ya no se publican. De hecho, yo este libro lo compré usado, lo encontré en Amazon usado y lo compré, y en realidad es la única manera que se puede ahorita de encontrar estos libros, es por medio de librerías de libros usados o páginas de internet que vendan libros usados, porque ya no los venden, ya no los publican. Entonces, no sé, dime si te interesaría saber más sobre estos mundos y que te cuente en resumen un poco de las historias de estas hadas. El siguiente libro que leí fue Muerte en San Jerónimo de Oscar Muriel, y este es un libro que a mí me llamó mucho la atención porque es una novela policíaca en donde Sor Juana Inés de la Cruz, la poeta escritora maravillosa de México, es un personaje. Entonces está ambientada en el siglo XVII y se trata de que en el convento en el que está Sor Juana suceden una serie de asesinatos y crímenes que hay que resolver. Y a mí en lo personal me encantan las novelas policíacas, me encantan las novelas de misterio, yo amo a Agatha Christie. Y cuando yo vi esta premisa de un crimen sucediendo en un convento y que creen que es algo demoníaco y está Sor Juana para resolverlo, me pareció una premisa muy interesante. Lo leí, sí me gustó, sí sentí en un momento que había ciertas escenas como que me parecían bastante formulaicas, como por decirte algo que te van avisando desde un principio que la presencia de un objeto es importante y que lo tienes que tener en mente. Entonces cuando desaparece ese objeto no me sorprende, o cuando se descubre dónde estaba ese objeto, sabes, ese tipo de cosas como que ya me parecían bastante evidentes.
por un lado, y ciertos como personajes estereotípicos también. También me sorprendió mucho descubrir que Sor Juana no era la protagonista. Tenemos otra protagonista que conoce a Sor Juana y que pues juntas resuelven este misterio, ¿no? Pero fue un libro que me gustó bastante. Voy a continuar con la saga. Me da curiosidad saber más sobre estos crímenes y estos sucesos que pasan en la antigua época de México. En la época colonial de México, vaya. Es un tema que me interesa mucho. Me pareció una idea novedosa. Si a ti te gustan las novelas policíacas, sí creo que vale la pena verlo porque es una propuesta distinta, es una propuesta, en mi opinión, bastante fresca, y creo que se documentó también bastante para crear este convento donde están las monjas, donde estaba Sor Juana. También se nota que investigó mucho sobre Sor Juana el autor. Entonces sí voy a continuar con la serie. Luego leí la novela Ese horrible deseo de pertenecer, de Igor Ramírez García Peralta, y es una novela que podríamos catalogar como coming of age, una novela de crecimiento de una persona que nos habla desde la infancia, adolescencia, juventud hasta una adultez joven, podríamos decir. Es mexicana, es una novela mexicana, de una autora mexicana. Es la historia de un chico que se descubre que es homosexual, y sus diferentes relaciones con sus amigos, con sus parejas, con su familia, y cómo va descubriendo su sexualidad, también cómo va creciendo. Y bueno, es una novela que, en mi opinión, se centra mucho en lo que es la violencia. Hay trigger warning para esta novela, definitivamente un trigger warning, porque hay bastante violencia sexual, hay adicciones, hay suicidio, autolesión, hay temas bastante densos, bastante fuertes. Dentro de la historia, los personajes que rodean al protagonista lo tratan básicamente como un pedazo de carne que pueden usar y desusar, e incluso el protagonista se trata así a veces y trata a otros así también, y me da la impresión que la historia también lo trata así, como que no se logra construir su persona en su totalidad. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo era su personalidad? ¿De qué le tenía miedo? ¿Qué le gustaba? ¿Qué sentía por estas parejas? ¿Qué sintió después de todas esas cosas que vivió? ¿Sabes? Todo ese lado emocional y de personalidad a mí me faltó. Me hubiera encantado poder conocer mejor al protagonista, entender cómo se sentía. Me pareció una historia que redujo al personaje a estos encuentros sexuales y a estas violencias que vivió y cometió. Me pareció que se centró demasiado la novela en eso. De la misma manera que lo trataban los otros personajes, así sentí que lo trataba y lo retrataba la historia. Y yo me quedo pensando, ¿cuáles eran sus miedos? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? ¿Cuáles eran sus fortalezas? ¿Sabes? Todas esas cosas no las pude ver en la historia. Entonces, personalmente fue un libro que yo no disfruté, pero sé que hay mucha gente que sí lo disfruta mucho. Entonces, si es un libro que a ti te da curiosidad leerlo, te invito a que veas reseñas también de otras personas, porque pues todos tenemos opiniones diferentes. Después, ya casi terminamos. Después leí un libro que... Obra maestra es Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Hola, quiero hacer un paréntesis desde la Ana de la edición, y es que Nuestra parte de noche es un libro que tiene advertencia, tiene trigger warning, porque es un libro muy violento y toca temas muy muy duros de abuso y violencia física, psicológica, sexual, delitos contra la humanidad. Es algo muy denso. Y también quiero aclarar que, como justo hablé de la violencia en el libro anterior de Este horrible deseo pertenecer, quiero aclarar que el hecho de que un libro tenga violencia o no, no es lo que define si me gusta o no me gusta un libro, si lo recomiendo o no lo recomiendo. Es la historia, la construcción de los personajes, de las escenas, de la ambientación, del espacio, el estilo narrativo. Eso es lo que define si me gusta o no me gusta un libro. Y la historia de Nuestra parte de noche se centra en
Juan y su hijo Gaspar. Y Juan es un medium de un culto satánico en Argentina. Él quiere proteger a su hijo Gaspar de este culto satánico porque quieren utilizarlo de cierta manera para estos rituales que hacen y para mantener el culto y todas estas cosas. Y pues Juan quiere protegerlo a toda costa. Es una historia muy bien construida. Es una historia que mis respetos, de verdad, mis respetos para Mariana Enríquez. Los personajes, la información que tiene es brutal. Es una bomba de información y de conocimiento porque también como está ambientada en Argentina y en las dictaduras, hay muchísimo contexto sociopolítico. Yo soy consciente que yo no logré comprender todo el contexto sociopolítico que había en la historia, pero las pocas cosas que sí logré comprender y entender por qué había militares en esta zona, por qué había rebelión, porque ciertas cosas que sí logré como captar, era un complemento, o sea, estupendo para la historia. Era como, de verdad era así como el desarrollo de la historia de Juan y todo esto, con todo lo que estaba pasando sociopolítico. Wow. También los personajes están construidos de una manera súper bien hecha porque conoce sus miedos, sus motivaciones, su oscuridad, el lado más tenebroso de su personalidad, sus motivaciones, sus miedos, todo está muy bien hecho. También pues ¿no? Como amor paternal y no sé, es una historia bastante oscura porque también te habla pues de todas las prácticas que hace este culto, con todo lo que eso implica, todos los crímenes, todas las atrocidades, todas las violencias que hay ahí. Y también te habla de Gaspar y de cómo Gaspar va creciendo y cómo él desde su mente de niño ve su familia, ve la situación política y intenta comprender qué es lo que pasa en un mundo que todavía no conoce. Es una historia también que está contada desde diferentes voces, desde diferentes perspectivas, y eso para mí complementa estupendamente la novela porque te logra entender muchísimo mejor no solo lo sociopolítico, pero también ver desde dentro, desde fuera y desde un poco cerca este culto y todo lo que está pasando. Está escrito de una manera que te hace pensar que es real, que lo que estás leyendo es real y que está pasando o pasó en algún lugar. Asusta, ¿sabes? Asusta. Y muchos secretos. Un chorro de secretos que hay en esta novela. Te voy a hacer una reseña más detallada, así como con ejemplos, también hablar un poco más de la prosa, del estilo, de las imágenes, de las referencias, de todo esto en un video próximo. Por último, leí La panza del Teposteco de José Agustín Ramírez. Es de un mexicano y se trata de que un grupo de adolescentes mexicanos van al Teposteco y descubren una como especie de cueva en la que entran y están ahí dormidos los antiguos dioses aztecas. Como es este encuentro, ¿no? Este choque entre los niños mexicanos, los niños adolescentes, creo que tienen como 13 años más o menos, y pues estos dioses de la antigüedad. Es un tema tan original que creo que el desarrollo de la historia pudo haber sido también más original y sucesos más distintos y únicos y diferentes. Pero no, sentí que la idea es muy buena y ya el desarrollo de la historia se quedó en un nivel sencillo, simple, lo cual no es malo, pero que yo considero que podría haber sido como que más complejo, más rico, ponerle como que otras situaciones que dificultaran lo que estaba pasando o conocer como a más profundidad a los personajes. Me pareció que la historia era tal vez un poco demasiado genérica y que dado el tema de la novela podría haber sido más rico, más complejo y más único. Aún así, como te digo, disfruté poder leer de los dioses aztecas en esta historia.
pero considero que tenía mucho potencial y que no llegó a poder desarrollar el potencial, sino que se mantuvo en este nivel bastante genérico, simple y a veces estereotipo. Eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Por favor, dime en los comentarios si has leído algunas de estas novelas, si te interesa alguna de ellas. También dime por favor si te interesa que haga un video hablando de los libros de Disney Hadas o de Mariana, que sí, nuestra parte de noche, los dos extremos. Te recuerdo que tengo redes sociales que se llaman igual que el canal, Tintineos en Papel, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, adiós.